¿Qué tal, queridos amigos, queridos hermanos? Para mí es un placer, es un privilegio poder estar aquí con ustedes compartiendo este momento de culto, de sábado, donde podemos primeramente estar en comunión con Dios, pero también podemos estar tal vez en nuestros hogares, allí detrás de una pantalla, detrás de un televisor o un smartphone, y estar en comunión con nuestro Padre Celestial. Y para mí es un privilegio, pero también es una gran responsabilidad en este momento, en este día, de poder predicar la palabra de Dios. Yo quiero agradecer a la administración de nuestra conferencia por darnos la oportunidad de poder estar en estos momentos teniendo este culto, ¿verdad?, por medio de la tecnología. Y agradecer no solamente a la conferencia, pero tal vez específicamente a todo este grupo, ¿verdad?, que está trabajando para que esto sea posible. Aunque ustedes no lo crean, este grupo de personas se reduce o se resume a una sola persona, ¿sí?, que es nuestro amigo Gerson, ¿sí?, nuestro amigo Gerson, que está ahí en el área de comunicación de nuestra conferencia y lo está haciendo de una manera espectacular. De hecho, junto con nuestro pastor multicultural Sergio Romero, han viajado varias horas para poder estar aquí hoy en este día, grabando este momento, este sermón, para poder entonces estar con ustedes en esta mañana. Entonces, agradecemos a Dios en primer lugar, pero también agradecemos a nuestros líderes y a nuestra administración por darnos esta oportunidad y también darnos la oportunidad de poder escuchar un sermón a través y por medio de la tecnología, ¿sí?, o de las redes sociales. Antes de abrir la palabra de Dios, me gustaría orar, ¿sí?, que hagamos una oración para que podamos pedir la bendición de Dios al abrir su palabra, para que las palabras que yo diga en estos momentos o en los próximos minutos no sean palabras mías, pero que sean palabras de Dios. Que sean palabras de Dios para mi vida personal, para mí, pero también que sean palabras que puedan llenar tu corazón, que puedan aliviar tu carga y que puedan ayudarte en tu vida espiritual. Oremos. Querido y Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, porque tenemos una nueva oportunidad de meditar en el mensaje, en la palabra, en tu palabra, Señor, para sacar lo mejor de ella y poder aplicarlas en nuestras vidas, para tomar decisiones que sean para vida eterna. Que podamos hoy tener la plena seguridad de que tú estás con nosotros guiando este sermón y que todo lo que escucharemos será un mensaje directamente de ti para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. Muy bien, vamos a abrir la palabra de Dios allí en Primera de Reyes, capítulo 16, ¿sí? Capítulo 16 de Primera de Reyes. Tal vez algunos de ustedes ya puedan estar imaginándose de que estaremos estudiando un poquito de la historia de un profeta, ¿sí? Y ese profeta es el profeta Elías. Muy bien, acertaste, ¿sí? Yo acostumbro a decir en mi iglesia que cuando encuentran el texto bíblico, yo digo, el que encuentra el texto bíblico que diga amén, ¿sí? Y el que no lo encontró todavía, ¿sí?, que diga misericordia. Y de esa manera uno espera hasta que todos podamos estar allí, para que lo que leamos podamos tener plena seguridad de que está escrito en la Biblia. Así que yo te invito. Primera de Reyes, capítulo 16, ¿verdad? Tú vas a encontrar ahí en el versículo 29 que habla sobre Acab, ¿verdad? Y aquí dice prácticamente alguna información de este hombre, ¿sí?, que llegó a ser rey, ¿verdad? Acab, hijo de Omri, dice que empezó a reinar sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá, ¿sí? Y este tal Acab dice que contrajo matrimonio también con una mujer, ¿sí? Esta mujer que dice y la menciona aquí más adelante en los próximos versículos, tú puedes ver que es Jezabel, ahí en el versículo entonces 31, ¿sí? Y parece ser que este rey Acab siguió algunas malas costumbres de sus padres, de sus antecesores, en desviar o en dejar de lado los cultos al verdadero Dios. No solamente eso, sino que también se encargó de desviarse de los preceptos y de los mandamientos de Dios, llevando a toda una nación
prácticamente a la ruina espiritual, siendo de alguna manera también persuadido por su esposa y contrayendo y trayendo algunas costumbres paganas dentro de las prácticas religiosas de la nación, ¿sí? Así que para seguir avanzando en la historia, tú puedes ver que en el capítulo 17 se aparece en escena un tal Elías, ¿sí? Tú lo conoces, yo lo conozco, lo conocemos muy bien. Y este tal Elías es un profeta que Dios lo llama para que justamente cumpla con la labor de amonestar a este rey Acab, y no solamente eso, sino que también le haga un llamado, le haga un apelo y le diga: mira, tú estás andando por caminos malos, por caminos incorrectos y te estás olvidando del verdadero Dios y estás llevando a la nación justamente a la ruina espiritual. De hecho, ya estaban muy mal ellos, ¿sí? Entonces aquí en el capítulo 17, versículo 1 dice: entonces Elías, ¿verdad?, llegó a la presencia de Acab y dijo: vive el Señor Dios de Israel, a quien sirvo, que no me habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino Elías entonces, palabra del Señor, que le dijo: vete de aquí al oriente y escóndete en el arroyo Kerit, que está al este del Jordán. ¿Cierto? Entonces Elías se le presenta a Acab. Dice que él llega de una manera tal vez como un trueno, ¿verdad? Viene, ingresa a la corte, ingresa al lugar donde estaba el rey, sin importar, pasó por encima soldados, seguridad, las puertas, lo que sea, pero llegó hasta el lugar, se lo presentó a él y entonces lo amonestó y le dijo que no llovería hasta que él no diera palabra. El coraje de Elías fue tremendo. El coraje que tuvo Elías al presentarse al rey Acab fue una cosa realmente de mucho coraje, porque él sentía que era el llamado que le había dado Dios para dar ese mensaje. Pero entonces Dios le dice: vete de aquí. Cuando Dios le dice: vete de aquí, seguramente la vida de Elías estaba corriendo peligro. Y cuando él se va de allí, él se va ahí al arroyo Kerit, ¿verdad? Dice que Dios le pidió que se escondiera ahí. Y entonces ahí acontece o ocurre uno de los grandes milagros que tú tal vez de pequeñito, o que tus hijitos o tus nietitos escuchan, la historia en donde Elías es alimentado por los cuervos, ¿sí? Y esa historia fantástica que yo recuerdo cuando era niño, que me encantaba escucharla en la escuela sabática, o también cuando me la contaban mis padres, yo me quedaba pensando: wow, un cuervo llegaba hasta donde estaba Elías y allí le daba entonces ese alimento, ¿verdad? Dice ahí el propio texto que le daba carne por la tarde, ¿verdad? Y carne por la mañana, ¿sí? Y traía pan y carne por la mañana y por la tarde. Impresionante, un milagro extraordinario. Si seguimos avanzando en la historia, los milagros comienzan a ocurrir en este periodo en donde la sequía era grande, ¿sí? Y Elías estaba siendo sustentado por el propio poder de Dios y por la propia providencia divina. De hecho, cuando tú avanzas en la historia, tú puedes ver allí que a partir del versículo 8 en adelante, Elías conoce o se encuentra con una mujer, y esta mujer era la viuda de Sarepta, ¿sí? Aquí ocurre un segundo milagro también que tiene que ver justamente con el alimento. Es increíble porque la necesidad de alimento en ese momento era tan grande que tú puedes ver que los milagros constantemente en esta situación se repiten en favor de alimentar a alguien o en favor de alimentar al propio Elías. En este caso, cuando se presenta esta mujer, dice que Elías le ruega a esta mujer en el versículo 11 del capítulo 17 que le traiga un bocado de pan en su mano, ¿sí? Y esta mujer responde: pero ¿yo cómo te voy a dar pan cocido si solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poquito de aceite en una vasija? Y bueno, tú y yo recordamos lo que sucede después de esto. Ahí tú puedes ver en el versículo 13 que Elías le dijo: no temas, ¿ve? Y haz como has dicho, pero hazme a mí primero un panecillo cocido bajo la ceniza y tráemelo a mí. Y después harás para ti y para tu hijo. Y así fue como esta viuda realizó lo que el profeta le había pedido. Obviamente que esta mujer actuó de una manera de confianza plena en el profeta, pero también de mucha fe. Porque le hizo el panecillo a él, pero también le hizo lo último que tenía para su hijo, para ella, para su familia. Pero Elías le deja una promesa, ¿sí? En el versículo 14 le dice: la harina no cesará
de la tinaja, ni el aceite de la botija, hasta que el Señor envíe lluvia sobre la tierra. ¡Wow! Otro nuevo milagro. Increíble, impresionante. Me encanta. Qué lindo, ¿verdad? Dios cuidando de sus hijos. Dios cuidando del profeta. Elías sabía muy bien cuál era su papel en la historia. Elías entendía muy bien cuál era el objetivo que Dios tenía con él. Amonestar al pueblo, amonestar a las autoridades, amonestar al rey, llamarlos al arrepentimiento para que entonces ellos volviesen a los caminos de Dios. De hecho, este milagro ocurre, ¿verdad? Porque la tinaja de esta viuda ella permaneció, ¿verdad?, suministrada hasta que llovió. Pero después de esto resulta que el hijo de esta señora fallece, muere. ¿Y qué ocurre en la historia? ¿Te acuerdas? Bueno, Elías, con el poder de Dios, resucita al niño. ¿Cuántos milagros tenemos hasta aquí y hasta ahora? 3 milagros. 3 poderosos milagros. Tú puedes ver que la historia de Elías que se presenta aquí en estos textos ya comienza con mucha acción. Y no solamente mucha acción, sino con milagro tras milagro y milagros poderosos de un testimonio espectacular. Ahora, Elías, después de haberse retirado de la presencia de Acab en aquellos días, ¿te acuerdas? Más atrás leímos en el capítulo 17, Dios le dice, vete de aquí porque tu vida corre peligro. Es así. En el capítulo 18, Elías se encuentra con Abdías. Abdías era uno de los consejeros, ¿verdad?, ahí del rey Acab, ¿sí?, que era su mayordomo. Y Abdías, él tiene en su historia, Abdías es conocido por él haber cuidado a más de 100 hombres y alimentándolos a ellos a pan y agua en las cuevas, cuidándolos de que justamente no fuesen asesinados estos profetas de Dios. Y cuando Abdías se encuentra con Elías en el camino, ¿verdad?, le dice, ¿qué estás haciendo tú aquí? Y Abdías le dice, ¿tú qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no te vas a esconder? Y Elías le dice, no, porque yo voy a ir al rey ahora en estos momentos para una vez más amonestarlo y entonces decirle que vuelvan a los caminos. Y Abdías le dice, no, tú estás loco, ¿cómo vas a hacer eso? Si tú vas al rey, tu vida corre peligro y tú morirás. Pero entonces Elías dice, no, tranquilo, hagamos como Dios pide, hagamos como Dios manda, cumplamos la voluntad de Dios. Y así fue. Tú puedes ver que en el capítulo 18, versículo 17, dice que cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que perturbas a Israel? Viene la acusación de acá diciendo, es por tu culpa que estamos viviendo esta sequía, es por tu culpa que las personas están muriendo de hambre, es por tu culpa que estamos en esta situación. Pero entonces Elías le responde, yo no he perturbado a Israel, sino que tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos del Señor y siguiendo a los Baales. Abandonando los mandamientos de Dios, ofreciendo cultos a otros dioses, estás cosechando las consecuencias de esto. Entonces llega el momento en donde Elías le realiza una prueba a este rey. Y le dice, junta a todo Israel en este momento, en el monte Carmelo, con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel, de la esposa de él. 900 profetas, todos paganos. ¿Saben cuántos profetas de Dios había? Solamente Elías. Y allí Elías dice, vamos a juntarnos aquí en el monte Carmelo y vamos a hacer una prueba. Y yo te desafío. ¿Y te acuerdas cuál era el desafío? El desafío era justamente colocar los 2 altares. Y en esos 2 altares dicen que estos 900, 800 profetas quedaron ahí danzando, saltando durante toda la mañana y hasta el fin de la tarde. Y el desafío era que cayera fuego y consumiera ese sacrificio de bueyes. De hecho, no sucedió. Pero cuando le toca el turno a Elías, dice que Elías le dice, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Tráeme cántaros de agua, vamos a rociar con cántaros de agua, vamos a hacer una zanja alrededor de este sacrificio. Y no solamente eso, sino que le vamos a tirar 4 veces encima
las aguas, estos cántaros sobre el holocausto, para que todo quede mojado. Y cuando Elías oró a Dios y le pidió a Dios, cayó entonces fuego del cielo y ese sacrificio se consumió. Impresionante, tremendo. El cuarto gran milagro que Elías experimenta en su vida. No solamente él experimenta, sino que todas las personas que estaban allí se convencen de quién era el verdadero Dios. Elías le clama a Dios y le dice, por favor Dios, haz que este holocausto pueda ser consumido. Porque yo quiero que todas estas personas puedan convencerse de quién es el verdadero Dios y puedan volverse entonces a ti. Y así lo hizo. Increíble, impresionante. Me encanta la historia de Elías. En 2 o 3 capítulos que nosotros estamos aquí recapitulando, tú puedes ver una vida de mucha acción. Un momento de mucha acción resumido en 2 capítulos de la Biblia. Impresionante. Pero no nos vamos a detener aquí. Después de que esto sucede, cuando tú sigues adelante, estos profetas todos fueron llevados, ¿verdad? Y en el versículo 40 dice, entonces dijo Elías, prended a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Y ellos prendieron y Elías los llevó al arroyo de Cisón. Y allí entonces sucedió lo que es ahí el texto. Y entonces después de eso sucedido, ocurre que después de 3 largos años, entonces llueve. Llueve. Porque el pueblo reconoce a Dios. Pero sabes que en esta mañana yo quiero enfocarme en algo que ocurre a continuación. Cuando Jezabel se entera de este momento, cuando Jezabel se entera que sus profetas han sido enviados y han sido eliminados, su ira fue tan grande que manda a perseguir a Elías. ¿Y tú qué crees que Elías hizo? ¿Y tú qué crees que Elías tomó como actitud, como profeta de Dios, después de presenciar el extraordinario milagro que Dios le otorgó a él? Y después de vivenciar 3 milagros anteriores que nosotros acabamos de desarrollar y de leer en estos momentos, ¿qué piensas tú que Elías hizo? Bueno, el texto dice aquí en el versículo 3, que viendo esto, Elías se levantó y se fue para salvar su vida. Capítulo 19, versículo 3. Dice que él se levantó y se fue ¿para dónde? A salvar su vida. En otras palabras, Elías sale corriendo. Sale desesperado. Sale porque teme en perder su vida. Y ahora tú dices, pero este no es el mismo Elías que hace unos pocos minutos o pocos días atrás estaba pidiendo que cayera fuego del cielo. Sí, es él. Y él se fue por el desierto un día caminando. Y al llegar se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, Señor, quita mi vida, que no soy mejor que mis padres. Este es el mismo Elías que estaba pidiendo que cayera fuego del cielo y ahora estaba pidiendo que su propia vida le fuera quitada. ¿Cómo somos? ¿Cómo es el ser humano? ¿Cómo soy yo? Yo me siento identificado con Elías. ¿Y tú? ¿Tú te sientes identificado con Elías? Entonces Elías se levantó, versículo 8 del capítulo 19, comió y bebió porque un ángel se le aparece, lo fortaleció y por segunda vez este ángel lo alimenta y esa comida ayudó para que él pudiese caminar 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, el monte de Dios, el monte en donde Moisés recibe la tabla de los 10 mandamientos. A ese monte, él estaba yendo hacia allí, él estaba huyendo hacia allí. ¿Por qué fue hasta allí? Ahora, qué interesante ver la historia de este profeta. Qué interesante ver reflejada la historia de este profeta en nuestras vidas. En una vida de va y ven, una vida espiritual en donde las cosas van, suben, bajan. Nuestra vida espiritual parece una montaña rusa. Por momentos confiamos plenamente en Dios, por momentos vemos los milagros de Dios ocurriendo a nuestros lados, por momentos recordamos de cuántas maravillas, de cuánto libramiento Dios otorgó a nuestra vida. Pero a veces cuando llegan pequeñeces, cosas tan simples de resolver, comenzamos a dudar. Comenzamos a flaquear,
nos comienza a faltar la fe. El profeta de Dios le pasó eso. Salió corriendo. Salió disparando hacia el monte Oreb. ¿A qué fue al monte Oreb? ¿Sabes a qué fue al monte Oreb? Él se fue a esconder. Él fue a esconderse. Fíjate lo que dice el versículo 9. Allí entró en una cueva donde pasó la noche. Y el Señor vino a él y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Escondido en una cueva. Escondido aquí en la oscuridad. Hace pocos días atrás estabas allá pidiendo que cayera fuego del cielo. Hace pocos días atrás, hace algún tiempito atrás, estabas siendo alimentado por los cuervos. Hace otro tiempito atrás, tú estabas resucitando a un niño de la muerte. Tú estabas haciendo que se multiplicase el aceite y la harina de una viuda. Y ahora estás aquí escondido. ¿Qué haces, Elías, aquí? Me gusta la manera en que Dios nos hace reflexionar. ¿Sabes cuál es la mejor manera en que Dios te hace reflexionar a ti y a mí? ¿Sabes cuál es la mejor manera en que Dios hace reflexionar a Elías? Le hace la pregunta, ¿qué haces aquí? ¿Qué has hecho? Le hizo la pregunta a Adán y a Eva. ¿Qué han hecho? ¿Qué hicieron? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí escondido? Y entonces el versículo 10, sentí un vivo celo por el Señor Dios Todopoderoso, porque los israelitas han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Ese es el miedo que tengo. Ese es mi miedo. Eso es lo que estoy sufriendo. Ese es mi temor. Yo vi tu poder, yo vi manifestando tu poder en mi vida y en la vida de las personas, pero ahora estoy temiendo. Porque el corazón humano es engañoso. Ahora tengo miedo. Y entonces, cuando tú sigues avanzando en el relato, el versículo 11 dice, el Señor le dijo, sal fuera y ponte en el monte ante mí. En eso el Señor pasaba y dice que un gran y poderoso viento rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. ¿Podemos llegar a la conclusión que Elías fue a ese lugar para encontrarse con Dios? ¿Podemos decir que Elías fue al monte Oreb para ver la presencia de Dios, para ver el poder de Dios manifestarse en su vida? ¿Será que Elías no se había mal acostumbrado de poder presenciar grandes prodigios, grandes milagros en su vida? Y fue a buscar a Dios en ese lugar, pensando que Dios se iría a manifestar de una manera gloriosa delante de él, como un profeta de Dios. Pero cuando ocurre esto, dice que un viento poderoso rompía los montes, pero el Señor no estaba allí. No estaba en el viento. Y entonces dice que también tras el viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto, tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero también el Señor no estaba en el fuego. No estaba en el viento, no estaba en el terremoto, no estaba en el fuego. Elías estaba esperando la gloria de Dios. Elías se había acostumbrado en los grandes milagros que Dios había hecho en su vida. Pero a la hora de la pequeña dificultad, se había olvidado de lo que Dios podía hacer en su vida. Cuando las cosas comenzaron a apretar, cuando las cosas y su vida comenzó a correr peligro, cuando en ese momento donde él es amenazado por Jezabel, él sale corriendo. Un tiempito atrás estaba allí pidiendo que Dios se manifestase en ese holocausto. Un momento atrás estaba allí en la Biblia pidiendo que el hijo de esta viuda resucitase. Un tiempito atrás estaba pidiendo que multiplicase la harina y multiplicase el aceite. Y un tiempito atrás era alimentado por los cuervos. Y Dios pudo bendecir a Elías de tal manera que todo eso que él pidió, Dios consiguió hacer realidad en su vida. Pero cuando su vida corrió riesgo y peligro, él sale disparando para aquel lugar.
a buscar la gloria de Dios, a buscar la presencia de Dios, a buscar que Dios sea manifestado en su vida. Y sabes, muchas veces nosotros actuamos de esa misma manera. Nos olvidamos de los pequeños detalles donde Dios nos ha librado, donde Dios nos ha curado, donde Dios nos ha bendecido, donde Dios nos ha cuidado, donde Dios nos ha protegido. Y cuando vienen pequeñas cositas, nuestra fe comienza a caer y a desvanecerse. Y no solamente eso, sino que comenzamos a buscar la gloria de Dios y comenzamos a buscar la presencia de Dios en diferentes situaciones y en diferentes cosas. Pensamos que por ir a la iglesia, pensamos que por ir a eventos de la iglesia, pensamos que por ir o por escuchar cierto tipo de música o por no escuchar cierto tipo de música o por pensar así o por pensar de otra manera o por seguir costumbres cristianas, pensamos que de esa manera podemos ver la gloria de Dios. Y Elías de alguna manera llegó a pensar eso. Él se olvidó de todo lo que Dios se había manifestado en su vida anteriormente. Y en algo tan pequeñito, en un detalle tan pequeño como la amenaza de una reina, él salió huyendo. Yo te pregunto, ¿será que Elías esperaba que la reina Jezabel fuese convertida de la misma manera que todas esas personas? Tal vez sí. Pero parece ser que para ella no fue suficiente ver la manifestación de Dios. De hecho, ella no estuvo ahí presenciando, solamente le contaron lo que había sucedido. Elías tal vez estaba esperando mucho más de Dios de lo que él tal vez recibió en ese momento. Tal vez él pensaba que era tan fácil convencer a todos. Y los resultados serían tan fáciles, pero no fue así. Muchas veces en nuestra vida espiritual sucede lo mismo. Pensamos que los resultados pueden ser tan simples y tan fáciles. Y pensamos que cuando colocamos todo en las manos de Dios, las cosas serán solucionadas de una manera espontánea, rápida, como si Dios fuese un supermercado que uno va y recoge y agarra aquello que mejor nos parece o mejor nos sirve. Pero muchas veces Dios no actúa de esa manera, porque sabe que no es lo mejor para nosotros. Muchas veces nuestro cristianismo y nuestra espiritualidad parecen y se reflejan como en la situación que Elías estaba viviendo en este momento. Buscando la gloria de Dios en una cueva, allí en la oscuridad. Y Dios le dice, yo no me voy a presentar ni en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. Elías, tú estás mal acostumbrado. Deja de ver mi presencia como algo extraordinario. Deja de pensar que yo solamente me puedo presentar en momentos extraordinarios en tu vida. ¿Y sabes lo que el Señor le dijo a Elías? Fíjate lo que dice más adelante. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y suave. Cuando Elías lo oyó, cubrió su rostro con su manto. Salió y se paró a la entrada de la cueva. Y oyó a él una voz que dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Cómo se presentó el Señor Elías? A través de un silbo apacible y suave. Elías estaba acostumbrado al show. Elías estaba acostumbrado o mal acostumbrado a las cosas magníficas, extraordinarias, que Dios había obrado de una manera correcta con él, pero parece ser que Elías estaba mal acostumbrado. ¿Sabes? A veces nuestro cristianismo, nuestra religiosidad dependen de shows, dependen de música, dependen de grandes eventos. Pero entonces cuando todo eso desaparece, parece que nuestra espiritualidad decae. ¿Has escuchado la palabra eventismo del séptimo día? Tú y yo somos adventistas del séptimo día, pero ¿sabes qué? Hay muchas personas que son eventistas del séptimo día. Porque solamente están de parte de Dios y con Dios cuando hay grandes eventos. Pero cuando esto no ocurre, entonces están allí escondidos en la cueva como Elías.
yo no quiero ser parte de ese pueblo. Yo no quiero ser parte de ese grupo. Yo no quiero ser un adventista, yo quiero ser adventista del séptimo día. No solamente un día a la semana, no solamente cuando la iglesia está abierta, no solamente cuando hay grandes eventos y grandes campañas, sino yo quiero ser adventista las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Y Elías parece que no había entendido eso. Él fue a esconderse a la cueva porque, claro, su vida corría riesgo y las cosas extraordinarias que Dios ya había hecho en su vida y se había manifestado de una manera extraordinaria ya no estaban aconteciendo en ese momento, y él se sintió intimidado, se sintió con miedo y dijo: esto no es para mí. De hecho, él pide que su propia vida les fuese quitada. No corras ese peligro. No corras por esos caminos en la vida que te llevan, que te engañan y te dicen que la religiosidad depende de grandes eventos, o de grandes iglesias, o de grandes sermones, o de grandes cantores, porque te estás llevando por las emociones. Vive una vida delante de Dios sincera, auténtica, pero que tú puedas experimentar su poder restaurador en tu vida todos los días. Así como Elías, fíjate lo que escuchó él. No lo escuchó en el terremoto, no lo escuchó ni en el viento ni en el fuego, sino que Dios se le presentó a Elías y él lo escuchó en un silbo apacible y suave. A veces necesitamos estar allí en nuestra casa. A veces necesitamos estar allí, tal vez en una cuevita, en silencio, para escuchar el silbo apacible de Dios. Y cuando tú escuchas el silbo apacible de Dios, tú escuchas la voluntad de Dios en tu vida. Lo que Él sueña para ti, lo que Él quiere para ti. Y si tu vida está corriendo peligro, Dios te da la fortaleza a seguir adelante. Si tu familia está corriendo peligro, Dios te da la fortaleza a seguir adelante. Si tus hijos están corriendo peligro, Dios te da la fortaleza a seguir adelante. Si tu trabajo está corriendo peligro, Dios te da la fortaleza a seguir adelante. Muchas veces esperamos milagros extraordinarios. Y a veces pequeños milagros pueden hacer una gran diferencia en nuestra vida. Así como Elías tal vez no confió en que Dios podía librarlo de Jezabel y salió corriendo, Dios quiere decirte a ti: no tengas miedo por esa pequeñez o por ese problema que tú estás enfrentando ahora en estos momentos. No temas, no te escondas en la cueva. Sal afuera que yo quiero hablarte. Sal afuera que aquí está el silbo apacible para decirte: aquí está el poder de Dios manifestado. En pequeños detalles, pero que harán una gran diferencia en tu vida. No solamente hoy, pero siempre hasta que Jesús venga a buscarte. ¿Será que tú quieres en esta mañana decir: Señor, quiero escuchar ese silbo apacible? Quiero dejar ese ruido. No quiero ser un adventista del séptimo día. Yo quiero ser un adventista los 7 días de la semana. Yo no quiero depender de que si mi iglesia está abierta o está cerrada para decir que soy tu hijo. Yo quiero decirte: Señor, yo estoy aquí para adorarte, para alabarte, para seguir tus mandamientos, para seguir tu palabra en mi vida. Como familia, de manera personal, pero seguir tus caminos, preparándome hasta que Jesús venga. Tal vez hoy las circunstancias que estamos viviendo nos impiden poder realizar cultos, poder realizar campañas, poder realizar eventos en nuestra iglesia. Pero que tu vida espiritual no dependa de eso, que tu fortalecimiento espiritual no dependa de eso, sino que tú puedas confiar plenamente en Dios, no solamente en los grandes eventos, en las cosas extraordinarias que Él ya te ha permitido vivir, sino también los pequeños detalles que Él te presenta cada día. Que Dios te bendiga.